Muy buenos días a todos los participantes, facilitadores y personas que nos están viendo en el día de hoy. Mi nombre es Diógenes Amauris Martínez, facilitador de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, también gestor de la misma escuela. Y en el día de hoy estaré hablando acerca del diseño de bases de datos relacionales. Vamos a estar viendo en una primera fase lo que son los conceptos elementales, pero posterior a ello, entonces vamos a estar creando un ejemplo de cómo elaborar una base de datos que tenga la particularidad de que con un solo producto, dicho producto pueda ser facturado en diferentes ubicaciones, entiéndase en diferentes tiendas, con precio distinto, sin la necesidad de replicar ese producto. O sea, es algo que se da en diferentes situaciones del desarrollo de base de datos y que entiendo puede ser productivo para las personas que se están iniciando en lo que es el diseño y elaboración de base de datos. Pues bien, iniciamos primero con una pequeña definición de lo que es base de datos. Decimos que una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieren destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Existen diferentes tipos de bases de datos, ¿verdad? Tenemos las que son relacionales, pero también tenemos las que no son relacionales, mejor conocida como NoSQL. En el día de hoy vamos a estar haciendo un enfoque general específicamente de las bases de datos relacionales. Y un concepto de base de datos relacional dice que conjunto de datos relacionados entre sí, referente a un tema o propósito en particular. Ejemplo de base de datos relacionales, tenemos a Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, MariaDB, y ustedes dirán, algunos que ya tienen conocimiento, ¿por qué incluir a Microsoft Access? Bueno, aunque no es una base de datos robusta como sí lo son SQL Server, MySQL, Postgre y MariaDB, sin embargo, para nosotros iniciarnos o comenzar lo que es el desarrollo de base de datos, pues perfectamente podemos utilizar a Microsoft Access. Y es importante también destacar que existen muchas aplicaciones hoy en día que todavía utilizan a Microsoft Access. Obviamente, cuando pensamos en una aplicación que tenga una alta demanda, pues no sería la mejor opción. Olvidé poner en este slide también a Oracle, que es otro tipo de base de datos relacional, muy robusta, dicho sea de paso, y que también son de las más utilizadas en el mercado. También agregar un poquito de que SQL Server tiene una versión de pago, pero también tiene una versión express que la podemos utilizar para nosotros ir inicializándonos en lo que es la elaboración o diseño de base de datos, y que MySQL es gratis, al igual que PostgreSQL y MariaDB, pero MySQL tiene una versión de pago también que fue creada una vez, fue comprada por Oracle. Entonces, por eso surge entonces MariaDB, que tiene una característica muy parecida a MySQL, pero es totalmente gratis, a diferencia de MySQL, como dije anteriormente, que tiene una versión también de pago. Entonces, el tema específico de nosotros en el día de hoy es diseñar una base de datos que, aunque hemos hablado de manera muy superficial de algunos tipos de base de datos, para usted diseñar una base de datos no necesariamente tiene que tener a mano
un gestor de base de datos como lo que ya mostramos en la diapositiva anterior. O sea, lo primero es diseñar y luego, posteriormente, entonces vamos a pasar a crear esa base de datos. Entonces, para nosotros diseñar una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los requerimientos. Es decir, ¿qué viene a cumplir esa base de datos? ¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir esa base de datos para que sea funcional en el sistema en el que se implemente? Si no conocemos los requerimientos, podemos utilizar Oracle, podemos utilizar SQL Server, la base de datos que usted quiera, la más robusta que usted se imagine. Si no tenemos claro cuáles son esos requerimientos que debe cumplir la base de datos, pues sencillamente el éxito del diseño de esa base de datos no va a estar garantizado. Entonces, una vez se han identificado esos requerimientos, entonces ya podemos comenzar con lo que es el diseño conceptual de nuestra base de datos. Cuando hablamos de diseño conceptual, podemos decir que es el modelo conceptual, también denominado diseño conceptual, constituye la primera fase de desarrollo de la base de datos. Ese concepto, esa descripción de lo que va a ser la base de datos forma parte del diseño conceptual. El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario, los requerimientos que estuvimos hablando ahorita, y su resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? El esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, independiente del sistema gestor de base de datos. O sea, no está vinculado al sistema gestor de base de datos, llámese que sea SQL Server, MySQL, Postgres o el que sea. O sea, esto es un diseño conceptual que se puede adaptar o puede ser aplicado en cualquier tipo de gestor, como lo que estuvimos viendo al principio. El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido de información de la base de datos y no la estructura de almacenamiento que se necesitará para manejar su información. Por eso dije que no se vincula directamente con el gestor de base de datos. Aquí simplemente vamos a conceptualizar el diseño, a describir de qué forma se va a hacer la base de datos sin tomar en cuenta con cuál base de datos será diseñada esa base de datos, valga la redundancia. Después de haber creado el concepto, entonces pasamos a la segunda fase, que será el diseño lógico. Un modelo lógico de datos es un modelo que no es específico de una base de datos, pero que describe aspectos relacionales con las necesidades de una organización para recopilar datos y las relaciones entre estos aspectos. El objetivo del diseño lógico es transformar los esquemas obtenidos en el diseño conceptual en un conjunto de estructuras propias del modelo de datos elegido. Mientras que el objetivo fundamental del diseño conceptual es la comprensión y expresividad de los esquemas conceptuales locales, el objetivo del diseño lógico es obtener una representación que use del modo más eficiente posible los recursos que el modelo de sistema de gestión de base de datos posee para estructurar los datos y para modelar las restricciones, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, cómo nosotros vamos a ir diseñando este modelo lógico. Una vez diseñado ese modelo lógico, entonces pasamos a lo que es el diseño físico. Conceptualmente podemos definir el diseño físico de una base de datos como un proceso que a partir de su diseño conceptual y lógico creará una configuración física de la base de datos. En esta fase se definen las estructuras de almacenamiento de la base de datos,
de forma física. Es cuando se escribe el código, por ejemplo, SQL, para concretar el diseño en el motor de base de datos que hemos escogido. El diseño físico permite adaptar el entorno donde se alojará y que permita el almacenamiento y la explotación de los datos de las bases de datos con un rendimiento adecuado u óptimo. Es aquí donde nosotros vamos a plasmar el diseño como tal en nuestro sistema gestor de base de datos, llámese SQL Server, Postgre, MySQL, MariaDB, Oracle o la base de datos que fuere. Entonces, importante, vamos a hacer una simulación y vamos a plantear un problema que una empresa tenga y que nosotros vamos a resolver con el diseño de una base de datos relacional. Entonces paso a leer cuál sería el problema que esa empresa tiene. Entonces, la empresa Global System Dominicana, dedicada a las ventas de productos de consumo masivo, necesita del diseño de una base de datos que permita, entre otras cosas, el poder vender un mismo producto con diferentes precios y poder determinar la existencia de ese producto en las diferentes sucursales. Importante, la base de datos estará instalada en la sede central y todas las sucursales se conectarán a esta. Entonces, lo que estamos simulando aquí es un problema de un cliente que tiene, por ejemplo, diferentes sucursales. Imaginemos que tiene su sede principal en Santiago, pero que también tiene tiendas, por ejemplo, en Santo Domingo, en Puerto Plata, en Punta Cana, en La Vega, en cualquier otro lugar. Entonces, uno de sus principales requerimientos sería, entonces, que saber, por ejemplo, número uno, cuánto de ese producto en las diferentes localidades yo tengo, pero también el poder manejar diferentes precios de venta de ese mismo producto, sin la necesidad de duplicar ese producto, que es como suelen hacer muchas personas cuando no tienen todavía las competencias de un administrador de base de datos, y lo que hacen, ok, como yo tengo un producto y lo vendo a diferentes precios, entonces lo que hago es que creo ese mismo producto N cantidad de veces. Funciona, pero no es lo óptimo, no es el deber ser. Y es lo que nosotros vamos a estar explicando en el diseño de base de datos ejemplo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, podemos identificar dentro de esa pequeña descripción que hicimos del problema algunos requerimientos, que sería: el sistema almacenará los datos en una única base de datos. El inventario debe poder visualizarse por localidad, o sea, por ubicación o tiendas. Un producto puede tener diferentes precios dependiendo de la localidad y usuarios por tiendas. Entonces, hago énfasis en un producto puede tener diferentes precios dependiendo de la localidad. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una botellita de agua que en Santiago puede costar 15 pesos. Sin embargo, en Punta Cana, por ser una ciudad turística, quizás se pueda vender un poquito más caro. Entonces, el cliente le interesa poder tener ese rejuego, que sin tener que crear un nuevo producto, él pueda manejar diferentes precios dependiendo el sitio donde esté facturando. Pero también les interesa a esos clientes que poder determinar la existencia que tiene de ese producto en las diferentes tiendas. Por ejemplo, de esa botellita de agua, cuánto yo tengo en Punta Cana, cuánto yo tengo en Puerto Plata, cuánto yo tengo en Santiago, y de ser necesario, pues poder determinar mi existencia general, o sea, de todas las sucursales que tenga dicho cliente. Entonces, si vemos este pequeño diagrama que simplemente tiene entidades, pero que todavía no tiene campo, para que ustedes se hagan una idea, fíjense que aquí yo tengo productos,
Tengo una entidad llamada producto, tengo otra llamada existencia producto, localidad y usuarios. Y puedo tener muchas más, pero nos vamos a enfocar en cómo poder resolver lo del producto que se vende en diferentes localidades, con diferentes precios e incluso diferentes existencias. Entonces, lo primero que yo voy a identificar como diseñador de base de datos es cuáles son las tablas que yo necesito para cumplir con esos requerimientos. Obviamente que necesitamos una tabla de productos. Pudiéramos también necesitar una tabla de tipo de productos para yo saber si se trata de un producto o si se trata de un servicio, que no es lo mismo, aunque algunas personas creen que sí. El producto va a afectar el inventario, el servicio es simplemente una mano de obra que puede ofrecer la empresa, pero que no afecta el inventario en cuestiones de existencia, por poner un ejemplo. Entonces, en localidad vendría siendo la ubicación, o sea, llámese Santiago, Puerto Plata, Punta Cana, La Vega, como dije, entre otras. Va a depender la cantidad de sucursales que tenga dicho cliente. Entonces, existencia producto sería una tabla auxiliar donde nosotros vamos a tener ese producto en diferentes localidades y manejando diferentes precios. Lo mismo va a pasar con los usuarios. Yo puedo tener usuarios que solamente se van a conectar, por ejemplo, a la tienda de Santiago o a la tienda de Puerto Plata o a la que fuera. Entonces, nosotros vamos a pasar ahora a SQL Server, que es donde vamos a crear nuestro diseño de base de datos. Ya tengo aquí creada una base de datos llamada distribuidora y voy a crear unas cuantas tablas. Voy a crear una tabla. La primera que voy a hacer va a ser ubicación. Entonces, para los que no tienen conocimiento de base de datos, pues existen diferentes formas de nosotros crear una entidad, una tabla. Lo voy a hacer de manera gráfica para ir ganando tiempo. Entonces simplemente aquí en la opción Table le doy botón derecho del mouse, digo New y Table. Entonces fíjense que aparece 3 columnas, una que dice Column Name, Data Type y Allow Null. O sea, el nombre de la columna, el tipo de datos de esa columna y si puede estar nulo o no. Entonces, yo voy a decir que necesito un campo que se llame código. Vamos a hacer el de ubicación, código UP. Yo utilizo esa nomenclatura, el nombre del campo y algo que identifique la tabla que estoy diseñando. Como estoy trabajando con ubicación, con la tabla de ubicación, le he colocado código UBI. No significa que tiene que ser así. Es simplemente la forma, el estándar que tú tengas en la empresa donde trabajas. Pero si tú lo quieres hacer de otra forma, pues siempre y cuando cumpla con los estándares o con las buenas prácticas de tu empresa, no hay ningún problema con eso. Entonces, en la ubicación, cuando yo paso al data type, aquí yo digo, por ejemplo, el tipo de datos. Yo voy a trabajar con teaching, que me permite almacenar valores del 0 al 255, por lo que para ubicaciones está más que suficiente ese tipo de datos. Voy a poner otro campo que diga nombre UBI, o sea, nombre de la ubicación, y eso sería un varchar, y lo voy a dejar así de 50. También voy a tener un campo llamado status UBI, que sería un varchar de 1. Siempre les digo a mis participantes que me gusta trabajar en todas mis tablas con status, porque si en un momento determinado un producto o una ubicación o el registro que fuere ya a mí no me interesa que el usuario lo vea, pues no tengo que eliminarlo, simplemente al status lo coloco como inactivo
Y ya a nivel de programación, cada vez que yo quiera consultar producto, por ejemplo, yo le digo muéstrame todos los productos siempre y cuando el estatus sea igual a activo. Si está inactivo, pues simplemente para el usuario final que está utilizando la aplicación es como si no existiera. Entonces, una vez aquí definidos los campos que conforman esa tabla de ubicación, entonces procedemos a decirle cuál va a ser el campo principal de esa tabla. Para nuestro ejemplo sería el código de la ubicación. Entonces voy a ponerle botón derecho del mouse y le voy a dar a la opción Set Primary Key para decirle que ese va a ser el primary key, o sea, la clave principal de esa tabla. Ya puedo cerrar, decirle que sí y ponerle el nombre a esa entidad o esa tabla de ubicación. Acepto. Si yo refresco mi tabla, fíjense que ya aquí debajo se ve una opción que dice ubicación. Ok, entonces puedo crear también otra tabla para los tipos de productos y aquí le voy a decir código tip. Igual, como los tipos son pocos, le puedo decir el mismo tipo de datos que utilicé ahorita. El nombre del tipo, aquí sería varchar, y también le vamos a poner un estatus del tipo, que sería un varchar de 1. ¿Por qué un varchar de 1? Porque ahí solamente voy a almacenar una letra, A para activo y para inactivo. Entonces, de igual manera, identifico el campo principal de mi tabla, que sería el código de tipo, y le digo que sí. El nombre de esta tabla sería tipo productos. Ok. De igual manera, si refresco aquí, observen que ya tenemos dos entidades, tipo producto y ubicación. Entonces, ahora vamos a hacer la tabla de producto. Y voy a poner aquí el código del producto, que sería código pro. Como puedo tener miles de productos, ahora el tipo de datos que voy a utilizar es un INT. Entonces, igual voy a tener un nombre o una descripción de producto, que sería un varchar. Voy a tener un costo del producto, que sería un money. Y voy a tener un estatus del producto, que sería un varchar. Ojo, ese costo de producto no significa que yo voy a vender ese producto a lo que tenga ese campo, no. Ese va a ser el costo de compra de ese producto. Porque recuerden que uno de los requerimientos principales que debe cumplir esta base de datos es que ese producto se pueda vender en diferentes precios dependiendo de la localidad donde se esté facturando dicho ítem. Entonces, aquí yo voy a decirle que el código del producto va a ser el principal, pero también yo quiero identificar qué tipo de producto es, si es un producto de inventario o si es un producto de servicio, o sea, una mano de obra que puede ofrecer la empresa. Entonces aquí yo voy a poner código tip, que sería una clave foránea que se va a vincular con la tabla de tipos de producto. ¿Ok? Ese campo va a ser una clave foránea que va a apuntar al campo principal que está declarado en la tabla tipo de producto, que lo vamos a estar viendo ahorita cuando creemos el diseño de nuestro diagrama entidad-relación. Una vez hecho esto, ya podemos cerrar y decirle que esta tabla se va a llamar productos. Perfecto. Refrescamos y observen que ya tenemos producto, tipo de productos y ubicación. Entonces, ahora viene
el truco que nos va a permitir a nosotros poder jugar con los precios de los productos. Entonces vamos a hacer una tabla auxiliar que se va a comunicar tanto con productos como con la ubicación de ese producto para poder así suplir diferentes precios. Entonces creamos nuestra tabla auxiliar donde vamos a tener un código de producto, ¿no?, que dijimos que es un INT, pero también vamos a tener un código de ubicación que es donde va a estar el producto, y ese producto va a tener un tipo de datos como definimos al principio, un tangent. Entonces aquí yo le voy a decir el precio del producto, que va a ser un money, que es a lo que yo lo voy a vender, pero también voy a tener la existencia del producto, o sea, de ese producto en esa ubicación, cuánto yo tengo. Entonces eso sería, vamos a ponerle un INT. ¿Qué ocurre? Yo quiero tener un control en mi base de datos de que ese producto, por ejemplo, imaginemos el producto 1 que sea leche tal cosa. Ese producto debe estar única y exclusivamente una sola vez en esa ubicación. Me explico. Leche X, si es el código 1, en Santiago va a estar una sola vez. Ahora, leche X puede estar también en Puerto Plata, y leche X puede estar también en La Romana, en La Vega o donde fuere. Entonces, como yo no quiero que eso se replique n cantidad de veces, sino que sea un registro por ubicación, lo que hago es que le digo, mira, tanto el código del producto como el código de la ubicación van a ser los campos principales de esta tabla. Entonces los selecciono, simplemente con Shift, presiono a Shift y le voy dando clic a las dos filas, ya ahí están seleccionadas, botón derecho del mouse y selecciono Set Primary Key. Ya aquí lo tengo. Entonces le digo que esa tabla se va a llamar existencia producto. Por ejemplo, le damos OK, refrescamos simplemente para que ustedes lo vean y ahí están. Ahora, si yo voy al diagrama y yo le vengo aquí al botón que se llama Add Table, o sea, agregar tablas, fíjense que aquí están las tablas que he diseñado y yo puedo irla agregando. Por ejemplo, ya ahí tengo la existencia, tengo producto, puedo incluso seleccionarlas todas y darle a agregar si quiero hacer un trabajo más rápido. Y ya aquí tengo las tablas. Entonces las voy a ir moviendo para que ustedes las puedan ver todas. Vamos a ver aquí. Acá. Vamos a ordenarla simplemente para que la podamos analizar de una manera más clara y precisa, que es lo que quiero que la persona que se están iniciando en lo que es la base de datos pues le quede lo más claro posible. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos diseñando nuestro diagrama entidad-relación. O sea, las tablas existen en nuestra base de datos, pero ellas no se conocen. ¿Por qué no se conocen? Bueno, porque no están vinculadas, no están enlazadas entre sí. Entonces, por ejemplo, en mi tabla de productos, yo he dicho que hay un campo que se llama código tip, que lo que hace es identificar el tipo de producto que estamos creando. Si es un producto que se controla por inventario o si es un producto que se maneja como servicio, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo yo los relaciono? Bueno, existen varias formas. La más sencilla, que yo le dé un clic al campo
y que yo lo deje caer en la tabla, en el campo principal de esa tabla de tipo de producto. Observen que aquí me está diciendo que se va a crear una relación, me dice del campo tipo producto, o sea, de la tabla tipo producto, tú lo vas a relacionar con este campo que se encuentra en producto, que va a ser la clave foránea, ¿ok? Con la clave externa por el campo especificado. Entonces le doy a OK, OK de nuevo y ya se creó esa relación. Ahora, ¿qué pasa? Esta tabla de existencia de producto se debe relacionar con dos tablas, con productos y con ubicación. Por ejemplo, ese código de ubicación va a venir aquí a buscar las ubicaciones que tiene la empresa. Y por ahí se van a crear las relaciones. Ahora, ese producto va a venir aquí a mi tabla de producto a buscar el producto X. OK y OK. Ya ahí tengo esas cuatro tablas creadas y relacionadas. ¿Son todas las tablas que necesitamos para crear un sistema de esta índole? Claro que no, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver el comportamiento de que el producto y la existencia se puedan manejar en diferentes localidades sin la necesidad de crear N cantidad de veces un mismo producto. Es lo que queremos lograr en el día de hoy. Entonces vamos a pasar ahora a poblar nuestras tablas para posteriormente a ello, entonces crear unas cuantas consultas y que ustedes vean que lo que yo dije al principio se puede hacer de una manera tan simple siempre y cuando el diseño cumpla con los requerimientos que he especificado al principio, y por eso estoy trabajando con una tabla auxiliar para poder hacer esa estrategia de que el producto, sin ser redundante, se pueda manejar con diferentes precios. Entonces cierro eso, le digo que sí para que se guarde esa relación y voy a pasar a ubicación. Lo voy a editar sin tener que utilizar comandos de manipulación de datos, sino que lo voy a hacer rapidito. Entonces en ubicación yo voy a tener, por ejemplo, 1 Santiago. Ese sería el código de mi ubicación y le voy a decir que está activo. En 2 voy a poner Puerto Plata, activo también. En 3 voy a poner Punta Cana y le voy a decir que está activo también. Imaginemos que esas son las tiendas que tiene la empresa. Si mañana ellos compran, por ejemplo, otro local y quieren poner otra tienda, pues simplemente lo que se va a hacer es venir a esta tabla y agregar esa otra tienda o en cantidad de tiendas. Si en un futuro ya la tienda de Puerto Plata no va a funcionar, pues simplemente lo que se hace es que el campo status se pone, por ejemplo, como inactivo, y ya a nivel de programación yo puedo filtrar solamente las localidades cuyo estatus sea igual a A. Por eso utilizo esto. Por el momento lo dejamos todos activos. Pues bien, tenemos las ubicaciones ya creadas. Vamos a crear también los tipos de producto. Entonces en tipo de producto yo le voy a poner 1, por ejemplo, inventario. Si yo quiero que ese producto me afecte al inventario, ¿verdad?, le voy a decir que está activo. Y número 2, le voy a poner servicio. Si yo quiero que el producto sea como una mano de obra, por ejemplo, piensen cuando ustedes van a una tienda, ustedes compran un producto, pero quieren, por ejemplo, que ese producto lo envuelvan en un papel de regalo, lo pongan bien bonito. Eso sería una mano de obra, pero eso no va a afectar el inventario. O piensen, por ejemplo, en un salón de belleza que te pusieron un tratamiento X, pero la persona encargada te dio un recorte, te hizo algo, entonces ya eso sería un servicio, pero no te afecta el inventario. Pues esa es la idea del tipo de producto. Entonces ya aquí lo tengo. Entonces en producto,
que lo escribí mal ahorita, pero bueno, así lo dejamos. Escribí mal el nombre de la tabla. Anyway, entonces aquí en producto yo le voy a decir, mira, 1, le voy a poner leche X. El costo a que yo compro esa leche son 100 pesos. Repito, no es a lo que yo lo voy a vender. El estatus está activo. Y el código de producto, el tipo, perdón, del producto, aquí yo voy a definir si es mano de obra, o sea, si es un servicio o si es un producto que me va a afectar el inventario. Dijimos que el 1 afecta el inventario porque es inventariado y el 2 es servicio. Entonces le voy a poner 1. Entonces, igual puedo seguir creando productos. Por ejemplo, el 2, voy a poner arroz. Le voy a poner un costo. Le voy a decir que está activo y también es 1. Ahora, el 3, vamos a decir que es empaque de regalo, por poner algo. Eso no tiene un costo, le voy a poner 0, le voy a poner que está activo y entonces en el código del tipo sería un 2 porque es servicio. Perfecto. Y así puedo continuar colocando productos, pero ya con eso voy a poder hacer perfectamente el ejemplo que yo quiero mostrarle. Entonces tenemos productos, tenemos tipo de producto y tenemos ubicaciones. Entonces, en producto lo voy a abrir otra vez. Voy a hacer el ejemplo con leche X, ¿verdad? Que sería el código de producto 1. Entonces, ese producto puede estar en diferentes ubicaciones, llámese Santiago, Puerto Plata y Punta Cana. Entonces, en la tabla de existencia la voy a poblar y yo voy a decir, mira, el producto 1 en la ubicación 1, que es Santiago, yo lo quiero vender, por ejemplo, a 115, por poner un ejemplo. Y de ese producto, en Santiago, yo tengo 100. Ahora, ese mismo producto, leche X, que es 1, en la otra localidad, que es la número 2, yo lo quiero vender a 150. Pero en esa localidad de ese producto yo solamente tengo 25. Y ese mismo producto en la otra localidad, que sería la 3, yo lo quiero vender a 160. Pero en esa localidad yo no tengo de ese producto. Entonces está en 0. ¿Cómo nosotros vamos a probar si esto funciona o no? Bueno, vamos a crear ahora una vista, una consulta que nos permita a nosotros elaborar esa vista, pero utilizando todas las tablas para nosotros poder visualizar el comportamiento de ese producto, que pudieran ser N cantidad de productos, pero lo vamos a ver por parte. Entonces, vengo aquí a View, le digo New View, o sea, nueva vista, y hago lo mismo. Puedo seleccionar todas las tablas o la puedo ir agregando una por una. Simplemente usted le da un clic y le da Add. O selecciono todo con Shift y le doy Add. Fíjense que ha venido con la relación, porque como ya creamos previamente el diagrama entidad-relación, él sabe el vínculo que existe entre cada tabla y me lo trae de manera gráfica aquí. Entonces yo le voy a decir, mira, yo quiero que tú me saques el código del producto de aquí, de la tabla de existencia. Y yo quiero que tú me digas cómo se llama ese producto. ¿Verdad? Ahora, yo quiero que tú me digas también el precio de ese producto. Y recuérdense que el precio está en la tabla de existencia. Dime el precio, dime cuánto yo tengo de ese producto, pero también dime dónde está ese producto. Y recuérdense que el nombre de la ubicación está aquí en la tabla de ubicación. Entonces, aquí lo pongo. Si yo ejecuto eso, simplemente le doy botón derecho del mouse y le digo Execute. Fíjense, lo voy a poner más para arriba para que ustedes lo vean, que aquí abajo me ha dicho
1, leche X, ¿verdad? El precio 115, yo tengo 100, pero ¿dónde? En Santiago. Ahora, ese mismo producto yo lo tengo a 150, tengo 25 en existencia, ¿dónde? En Puerto Plata. Y de ese mismo producto yo lo vendo a 160, no tengo nada de existencia, ¿dónde? En Punta Cana. ¿Cuántas veces creamos el producto número 1? Vamos a verlo. Fíjense, una sola vez. Sin embargo, en la consulta, ese mismo producto se está visualizando con diferentes precios y también con diferente existencia. Para el dueño esto es fundamental porque en una vista él puede después determinar el comportamiento o la existencia que tiene de todo su producto. Aquí lo estamos haciendo con uno. Pero si mañana, por ejemplo, yo tengo otro producto, vamos a ver cuál. El 2, que es arroz, ¿verdad? Y yo vengo a mi tabla de existencia, por ejemplo, y yo digo, ok, el 2 yo lo tengo en Santiago, que es en la ubicación 1, lo vendo, por ejemplo, a 50 pesos. Y yo tengo 100 sacos, o lo que fuere, la unidad, no sé la unidad. Entonces, cierro eso, actualizo mi consulta y fíjense que, lo voy a mover para acá, aquí me ha puesto que el código 2, que es arroz, yo lo vendo a 50, que tengo 100, pero ¿dónde? En Santiago. ¿Por qué solamente Santiago? Porque en la tabla de existencia del producto yo solamente registré esa ubicación. Si quiero que me funcione igual para Puerto Plata y Punta Cana, pues simplemente lo que hago es que vengo aquí a mi tabla de existencia y hago lo mismo. Yo le digo, mira, el 2 en la ubicación 2 se vende a 60 y tengo 5. Ese mismo 2 en Punta Cana, que es la ubicación 3, se vende a 75. Y de eso tengo 200 allá. Cuando yo vengo a mi consulta y la actualizo, fíjense que ahora yo puedo ver tanto la leche como el arroz con sus diferentes precios en las diferentes ubicaciones y la cantidad en existencia que tengo en cada ubicación. De esta manera nosotros podemos hacer este tipo de consulta porque previamente hicimos primero un diseño enfocado en las necesidades de nuestro cliente, no adivinando, sino primero conociendo de manera conceptual lo que quiere el cliente, luego creando un diseño lógico y por último ya elaborando nuestro diseño físico con la creación de las tablas, la creación de las relaciones y posterior a ello poblando nuestras tablas, o sea, alimentándolas para que al final se vea el resultado que estamos viendo. Obviamente que lo ideal sería que esas tablas se alimenten y es como debe ser, que se alimenten de un sistema, ¿verdad?, desarrollado en el lenguaje de programación de su preferencia, pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente el diseño y los alimentamos para que ustedes pudieran ver el resultado. Entonces, espero que esta explicación le haya sido de utilidad y estoy siempre a sus órdenes. Como pudieron ver, los que no tienen muchas todavía competencia en el diseño de base de datos no significa que es una cosa del otro mundo. Es cuestión primero de analizar lo que queremos hacer, identificar las tablas, relacionarlas y luego los resultados se pueden ver con mucha claridad. Para mí ha sido un honor y siempre lo ha sido compartir con ustedes. Muchas gracias.